Hoy trabajamos la experiencia de aprendizaje número 5. Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua, área matemática, siglo VI, segundo grado. Título de la actividad: organizamos información en tablas de frecuencia relacionadas al acceso del agua. Entre paréntesis, evaluamos nuestros aprendizaje. Hoy trabajamos el cuaderno de trabajo de matemática de segundo año de secundaria, la página 76 hasta la página 81. Entonces, continuamos. Propósito: representamos las características de una muestra de la población, asociándolas a variables cuantitativas discretas, y las representamos mediante histogramas y polígonos de frecuencias. Leemos tablas, gráficos de histogramas y polígonos de frecuencias para interpretar la información que contiene y deducir nuevos datos. Y empleamos procedimientos para recopilar, procesar y organizar en tablas. Asimismo, justificamos con ejemplos y con nuestros conocimientos estadísticos las características y tendencias de los datos de una muestra de la población y corregimos errores si los hubiera. Acá tenemos la competencia del área de matemática, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, la capacidad y la evidencia. Vamos a responder a la primera pregunta. Para responder a la primera pregunta vamos a trabajar con esta condición. En un municipio, el funcionario de registro civil debe presentar en su informe anual la cantidad de matrimonios celebrados según la edad de las y los contrayentes. Para eso elabora el siguiente gráfico. Entonces, con este gráfico vamos a trabajar. ¿Qué cantidad de contrayentes tiene edades comprendidas en el intervalo de clase de 24 a menos de 36 años de edad? De 24 a menos de 36 años de edad. De 24 a menos 28 hay 25. De 28 a menos de 32 años hay 55. De 32 a menos de 36 años hay 50. Entonces lo que vamos a hacer es sumar 25 más 55 más 50. Entonces vamos a tener acá 25 más 55 más 50. Eso me va a dar ¿cuánto? 130. Ahí está la respuesta. Pregunta número 2. ¿Qué cantidad de los contrayentes tienen menos de 24 años? Menos de 24 años. Los que tienen menos de 24 años están en esta parte. De 16 a menos de 20 vamos a tener ¿cuánto? 10. De 20 a menos de 24 años vamos a tener ¿cuánto? 15. Entonces sería 10 más 15. Entonces 10 más 15, eso sería 25. Ahí está la respuesta. Pregunta número 3. Revisando los documentos del informe de fin de año, se ha determinado que fueron registrados por error 15 contrayentes en el intervalo de 28 a 32 años, de los cuales deben pasar 5 al intervalo de 24 a 28 años y 10 al grupo de 32 a 36 años. ¿Qué cantidad de contrayentes son menores de 32 años? Entonces, trabajamos.
En el intervalo de 28 a 32 años se ha cometido un error de ¿cuánto? De 15 contrayentes. Entonces, de 28 a 32 hay un error de 15. A 55 le restamos 15, nos va a quedar ¿cuánto? 40. De los cuales deben pasar 5 al intervalo de 24 a 28. De 24 a 28 deben de pasar 5. Si acá eran 25 más 5 vendría a ser 30. Y 10 al grupo de 32 a 36 años. De 32 a 36 años deben de pasar 10. Si acá eran 50 más 10 serían ¿cuánto? 60. Ahí está. Pregunta, ¿qué cantidad de contrayentes son menores de 32 años? Los menores de 32 años están en esta parte, los menores de 32 años. De 28 a 32 hay 40, de 24 a menos 28 hay 30, de 20 años a menos de 24 hay 15, de 16 a menos de 20 años hay 10. Entonces vamos a sumar 10 más 15 más 30 más 40. ¿Qué cantidad de contrayentes son menores de 32 años? Los menores de 32 años sería 40 más 30 más 15 más 10. Entonces ahí está, 40 más 30 más 15 más 10. Eso va a ser igual a 95. Pregunta número 4. Con los datos del histograma de los matrimonios celebrados en el municipio, me dice letra A, elabora la tabla de frecuencia. Entonces, con este gráfico vamos a elaborar la tabla de frecuencia. En el eje X están las edades en año y en el eje Y están la cantidad de contrayentes. Entonces vamos a trabajar acá. Acá vamos a tener a las edades en esta columna. Acá tenemos a la marca de clase y acá vamos a tener a la frecuencia absoluta. Entonces trabajamos en las edades en esta columna. De 16 a menos de 20 años. De 16 a menos de 20 años. De 20 años a menos de 24. De 20 años a menos de 24. De 24 a menos 28. De 24 a menos de 28 años. De 28 años a menos de 32 años. De 28 años a menos de 32 años. De 32 años a menos de 36 años. De 32 años a menos de 36 años. De 36 años a menos de 40 años. De 36 años a menos de 40 años. De 40 a 44 años. De 40 a 44 años. Ahora vamos a hallar la marca de clase. Entonces, para hallar la marca de clase, solamente vamos a hacer la semisuma de los límites. Del límite inferior con el límite superior. 16 más 20, ¿cuánto sería? Eso sería 36. Entre 2 sería 18. 20 más 24, eso sería 44. Entre 2 sería 22. 24 más 28, eso sería 52. 52 entre 2 sería 26. 28 más 32, eso sería 60.
dividido entre 2, eso sería 30. 32 más 36, eso sería 68. 68 entre 2 sería 34. 36 más 40, eso sería 76. 76 entre 2 sería 38. 40 más 44 sería 84. Entre 2 sería 42. Ahí está la marca de clase. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. En el intervalo de 16 a 20, de 16 a 20 tenemos 10. Ahí está, 10. De 20 a 24, de 20 a menos de 24 tenemos 15. Ahí está. De 24 a menos de 28 años, de 24 a menos de 28 años tenemos ¿cuánto? 25. De 28 a menos de 32, de 28 a menos de 32 tenemos 55. Ahí está. De 32 a menos de 36, de 32 a menos de 36 tenemos 50. Ahí está. De 36 a menos de 40, de 36 a menos de 40 tenemos 30. De 40 a 44, de 40 a 44 tenemos 20. Ahí está. Acá ya tengo elaborada la tabla de frecuencia. Ahora, con esta tabla de frecuencia lo que voy a hacer es dibujar el polígono de frecuencias. Entonces, es eso lo que vamos a hacer. Vamos a responder ahora a la letra B. Entonces, ahí está la letra B. Ahí está el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia vendría a ser el de color rojo. Ahí está. Nos vamos a dar cuenta el color blanco que tenemos 10, 15, 25, 55, 50, 30, 20. Esos es ¿quién? La frecuencia absoluta. Y lo que está en el color verde y color amarillo, acá tenemos 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42. Vendría a ser la marca de clase. Ahí está, chicos, dibujado el polígono de frecuencia. Entonces, ahí está. Vamos a la pregunta número 5. En la pregunta 5 nos están diciendo un grupo de estudiantes dio una prueba de selección. Los resultados se presentaron mediante la siguiente tabla. Mediante esta tabla de frecuencia se han presentado los resultados. Entonces, acá nos dicen, ¿cuál de los histogramas corresponde a la tabla de frecuencias? Entonces, ¿cuál de esto corresponde a la tabla de frecuencia? Entonces, trabajamos. A ver, miramos las calificaciones. De 2 a menos de 5. De 2 a menos de 5 vamos a tener ¿cuánto? 2. De 2 a menos de 5 tenemos 2. Ahí está. De 2 a menos de 5, esto hay más de 2 más arriba, entonces esto queda descartado. De 2 a menos de 5 vamos a tener 2. De 2 a menos de 5 vamos a tener también 2. Ahí está. De 5 a menos de 8 vamos a tener 5.
De 5 a menos de 8 vamos a tener, ¿cuánto? 5. Acá 4. Entonces queda descartado. De 5 a menos de 8 vamos a tener, ¿cuánto? Vamos a tener 5. Entonces, ahí está. De 4 un poco más arriba. Ahí está. Muy bien. De 5 a menos de 8, entonces también, ¿no? De 4 más arriba vamos a tener 5, me dicen. Ahí está. Muy bien, cumple. De 8 a menos de 11. De 8 a menos de 11 vamos a tener 8. De 8 a menos de 11 vamos a tener 8. De 8 a menos de 11 vamos a tener 8. Ahí está, cumple. De 11 a menos de 14. De 11 a menos de 14 vamos a tener 11. De 11 a menos de 14. De 11 a menos de 14 vamos a tener 11. 10 un poco más arriba, entonces cumple. Entonces, de 11 a menos de 14 vamos a tener 11. ¿Ya? De 11 a menos de 14. De 11 a menos de 14 vamos a tener 11, me dicen. Acá, ¿cuánto tenemos? 12. Entonces, esto queda descartado. La respuesta sería entonces la letra C. Vamos a la pregunta número 6. En la pregunta 6 nos están diciendo, en una encuesta, estudiantes del segundo grado preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónico o en papel. La tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. Ahí está. Entonces me dicen, ayuda a los y las estudiantes a completar la tabla y determinar qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticia. Si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, ¿cuántas personas leen una vez al año? Entonces vamos a trabajar acá. La suma de toda esta columna me tiene que dar el 100%. Entonces, me falta encontrar este dato de acá. 23 más 15. Acá voy a tener 38. 38 más 18. Entonces, vamos a tener 38 más 18. Eso vendría a ser igual 56. 56 más 9. Eso vendría a ser ¿cuánto? 65. 65 para 100 me están faltando ¿cuánto? 35. Ahí está. Entonces, ahora vamos a rellenar la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa, a la frecuencia porcentual lo vamos a dividir entre 100. 23 entre 100 sería 0,23. A 15 dividido entre 100 sería 0,15. 18 dividido entre 100 sería 0,18. Y 9 dividido entre 100 sería 0,09. 35 dividido entre 100 sería 0,35. Entonces, ahí está. ¿Qué más vamos a tener acá? En esta columna vamos a verificar datos. Entonces, acá, en esta pregunta me dicen, si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, la cantidad de personas que leen una vez a la semana fueron, dice, ¿cuánto? 60.
La suma de todo esto me tiene que dar la cantidad total, que vendría a ser n. Entonces debemos hallar el valor de n. N multiplicado por 0,15 debe ser igual a 60. Entonces, n multiplicado por 0,15 debe ser igual a 60. Ahí está. Entonces, este 0,15 va a venir a dividir a 60. N es igual a 60 dividido entre 0,15. 60 dividido entre 0,15, eso sería 400. Entonces, n vendría a ser igual a 400. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta es igual a 400 multiplicado por 0,23. Entonces, la primera frecuencia absoluta es igual a 400 multiplicado por 0,23. Eso vendría a ser igual a 92. Ahí está. La segunda frecuencia absoluta está llena. Vamos a hallar la tercera frecuencia absoluta. La tercera frecuencia absoluta es igual a 400 multiplicado por 0,18. Y eso me va a dar ¿cuánto? 72. Ahí está. Ahora vamos a hallar la cuarta frecuencia absoluta. La cuarta frecuencia absoluta sería 400 multiplicado por 0,09. Eso vendría a ser igual a 36. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hallar la quinta frecuencia absoluta. La quinta frecuencia absoluta sería 400 multiplicado por 0,35. Eso vendría a ser igual a 140. Ahí está. Ya tenemos la tabla completa. Ahora vamos a responder a las preguntas. Primera pregunta, ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? Nunca leen algún medio de noticia. ¿Qué porcentaje me están pidiendo? ¿Qué porcentaje? El porcentaje es de 35%. Ahí está. Segunda pregunta. Si las personas que leen una vez a la semana fueron 60, pregunta, ¿cuántas personas leen una vez al año? Una vez al año, ¿cuántas personas leen? ¿Leen cuánto? 36. Ahí está. La respuesta sería 35% y 36. Entonces la respuesta sería la letra A. Pasamos a la pregunta número 7. Se tiene la tabla de frecuencias del sueldo de trabajadores de una empresa de fabricación de botellas. Pregunta, ¿cuántos trabajadores reciben los sueldos más bajos y cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos? Entonces, los sueldos más bajos están en la primera clase y los sueldos más altos están en la segunda clase. Entonces, vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar. En este intervalo vamos a tener los sueldos más bajos. El promedio de sueldo, ¿cuánto sería? 8.50. ¿Cuántos empleados tienen los sueldos más bajos? Sería 9. Entonces, los sueldos más bajos reciben 9 trabajadores. Ahí está, 9 trabajadores. Y los sueldos más altos se encuentran en este intervalo. El promedio de sueldo sería de 1.650. ¿Y cuántos trabajadores reciben? El sueldo más alto sería ¿cuánto? 7, ¿no? Entonces, ahí está. Los sueldos más altos reciben 7 trabajadores. Ahí está la pregunta 7. Ahora vamos a la pregunta número 8.
¿Cuál es la tabla de frecuencias que corresponde al siguiente histograma? Entonces vamos a mirar cuál es la tabla de frecuencias. Entonces trabajamos. De 2 a menos de 5. De 2 a menos de 5 vamos a tener ¿cuánto? 6. Ahí está. 2 a menos de 5, 6. De 2 a menos de 5, ¿cuánto? 2. Entonces esto queda descartado. De 2 a menos de 5, teníamos ¿cuánto? 6. Ahí está. De 2 a menos de 5, teníamos ¿cuánto? 6. Acá es 7. Entonces queda descartado esto de acá. Entonces solo nos queda la letra A y la letra C. De 5 a menos de 8. De 5 a menos de 8 vamos a tener 4. Ahí está. De 5 a menos de 8 también vamos a tener 4. Ahí está. De 8 a menos de 11, de 8 a menos de 11, vamos a tener, ¿cuánto sería? 15. De 8 a menos de 11 vamos a tener en el centro 15. De 8 a menos de 11 vamos a tener entonces acá 14. Esto queda descartado. De 8 a menos de 11 vamos a tener 15. Entonces la respuesta sería la letra C. Ahí está. Pregunta número 9. La siguiente tabla de frecuencias muestra los sueldos de los trabajadores de una empresa dedicada a la confección de uniformes escolares. Se estudia incrementar el sueldo de 300 soles a los trabajadores que ganan menos de 1.350 y en 200 soles a los que ganen de 1.350 a más. Pregunta, ¿cuánto dinero significa para la empresa este aumento de sueldo? Entonces, trabajamos. Al incrementar el sueldo en 300 soles, eso va a ser, dice, a los trabajadores que ganan menos de 1.350. Menos de 1.350 están acá, menos de 1.350. ¿Cuántos hay? 10, 7 y 12. Entonces sería 300 multiplicado por ¿quién? Entre paréntesis, 10 más 7 más 12. Eso va a ser igual 300 entre paréntesis, 10 más 7 sería 17, más 12 sería 29. 29 por 300, eso sería 8.700. Ahora, el incremento dice que es de 200 soles a los que ganen de 1.350 a más. De 1.350 a más, es decir, en esta parte de acá. 7 más 4. Entonces sería 200 multiplicado por ¿quién? Por 7 más 4. Ahí está. Eso sería 200 multiplicado, 7 más 4 sería 11, 11 por 200 sería 2.200. Entonces la pregunta, ¿cuánto dinero significa para la empresa este aumento de sueldo? Entonces significa, lo que vamos a hacer es sumar 8.700 más 2.200. 8.700 más 2.200, eso va a ser igual a 10.900. La respuesta sería la letra D. Ahí está. Aquí, chicos, tenemos el reto del área de matemática, la pregunta número 5 de la página 23.
del libro de matemática. Y la pregunta número 6, también de la página 23 del libro de matemática. Entonces, chicos, acá tenemos el reto del área de matemática. Hay dos preguntas, la pregunta 5 de la página 23 y la pregunta 6 de la página 23. Acá tenemos la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Acá tenemos los criterios de evaluación con que estamos trabajando. Chicos, acá está el reto del área de matemática, entonces, chicos, tienen que seguir estudiando para que puedan tener oportunidades mejores en la vida.